Quizás ya sepas lo que es el lipedema, pero igual no sabes que hay diferentes tipos. Quédate en este vídeo y te cuento cuáles son. Mi nombre es Usue Prieto y soy especialista en terapia linfática. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de lipedema. Ya hemos comentado en un anterior vídeo que el lipedema es una proliferación excesiva de células grasas. Este acúmulo de grasa normalmente se suele dar en la zona de las piernas y afecta casi exclusivamente a mujeres. Si quieres saber un poquito más sobre qué es esta enfermedad, puedes visitar nuestro anterior vídeo. En cuanto a los tipos de lipedema, principalmente se pueden separar en grados, ¿vale? No son tipos como tal, pero son diferentes estadios. En estos grados, los síntomas y los signos del lipedema cambian, son diferentes y en base a su estadio presentarán un tipo de sintomatología u otro. En los grados más leves los signos son menos marcados, pueden confundirse más con unas piernas normales o no patológicas, y en los signos más avanzados pues empiezan a influir ya otro tipo de alteraciones, pues como puede ser una afectación del sistema linfático, etc. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad sobre el tema. Bueno, en un grado 1, como podemos ver, la afectación es mínima, ¿vale? Son edemas, es un acúmulo de grasa bastante normal, no existe una desproporción muy clara, pero ya empiezan a verse pues, un acúmulo más enfocado en la zona de las piernas. Además, la rodilla ya empieza a presentar una forma pues, un poquito diferente a lo que sería una rodilla sana. Empieza a verse la rótula un poquito más escondida. Esto pasa porque empieza a haber una proliferación de grasa en la zona de alrededor, en la cara interna de la rodilla, en la parte de arriba, ¿vale? Donde termina el cuádriceps, pues ahí empieza a haber un acúmulo mayor de grasa. Entonces la rodilla se ve, pues eso, escondida. Vale. Además, ya podemos empezar a ver que la paciente presenta dolor al tacto, ¿vale? A veces te dice incluso en reposo, mi pareja me toca la pierna y ya me molesta, el gato se me sube encima y me molesta. Son cosas que no deberían doler en una pierna sana y que a ellas sí que les molestan. Aún así, tengo que dejar claro que no todos los lipedemas duelen, ¿vale? El síntoma principal podría ser esa ausencia de respuesta al tratamiento. Pues hago dieta, hago ejercicio y no baja, sigo viendo una desproporción, no veo que esa grasa ceda con el tratamiento. Eso sí es un síntoma común entre todas las pacientes que refieren esta enfermedad. No todas presentan dolor, pero sí que es un síntoma muy frecuente. Además, suelen referir que a lo largo del día se van hinchando, el sistema linfático también suele funcionar pues igual un poquito más lento y entonces se suelen acumular más edemas en la zona del tobillo y demás, y esto sí es algo que suelen referir la mayoría de las pacientes. En este caso no se puede apreciar un lipedema claro en la zona de la pantorrilla, ¿vale? A menos que la paciente nos refiriese esos síntomas. Entonces no podemos ver de forma adecuada el signo de la copa, que sería esa terminación en forma de copa en la zona del tobillo, manteniendo el pie sin afectación. En un grado 2 ya la evolución de la enfermedad es un poco mayor. Esto es una enfermedad que es progresiva, entonces si no realizamos un correcto tratamiento y demás, pues la proliferación de la grasa será cada vez mayor y irá evolucionando a estadios más avanzados. En este caso ya podemos apreciar que se ven unos bultos o unos nódulos de grasa, la piel empieza a ser más irregular, empiezan a verse pues ya más surcos, la rodilla, veis que ya aquí se puede apreciar de una forma pues mucho más escondida, mucho más retraída. Esto sucede pues por el acúmulo de grasa que va habiendo a su alrededor, y en este caso, una vez más, tampoco podemos ver un claro lipedema en la zona de la pantorrilla. Si lo tuviese, normalmente, si el acúmulo de grasa es importante, se suele ver este signo de la copa en la zona del tobillo. Aquí ya probablemente la sintomatología de la paciente sea mayor, ¿vale? Sí que ya pues probablemente sí que tenga dolor, sí que note bastante pesadez, sobre todo a lo largo del día, al final del día, después de caminar, después de hacer ejercicio, después de una jornada de trabajo.
Vale, y en un grado 3 o en un grado 4 ya la piel ya tiene más deformidades, los nódulos de grasa son mucho mayores, pueden ser muy duros, muy fibróticos. Esto sucede porque se acumula proteína también alrededor de estas células grasas, entonces las van endureciendo, van generando molestias, picores, entonces ya los síntomas son bastante más avanzados. La piel se endurece, se vuelve más gruesa, al final tiene que soportar otro tipo de patología ya, está mucho más endurecida toda esa grasa y empiezan a aparecer ya asimetrías. La proliferación de la grasa es proporcional en ambas piernas, pero claro, cuando ya son acúmulos tan grandes de grasa, pues empiezan a haber deformidades, asimetrías entre ambas piernas. En estos estadios ya más avanzados empieza a haber una pérdida de función. Mirad qué volúmenes pueden alcanzar. Entonces, en estos casos y con una grasa fibrótica, dolorosa, pues al final lo que se pueden producir son bastantes pérdidas de la función al final, por una parte, por lo que puede llegar a costar en cuanto a pesadez movilizar esas piernas y por otro lado por las molestias que eso supone, los dolores, los picores, la pesadez. Al final eso lo que acaba haciendo es pues un estadio más, o sea, un más sedentarismo y entonces eso también empeora la enfermedad. Además, en estos grados ya más avanzados puede verse dañado el sistema linfático. Esto va produciendo una degeneración de estos vasos linfáticos y un acúmulo de linfa. Esto puede llegar a producir un linfedema. Entonces ya no tenemos solamente un edema graso, sino que también tenemos un edema linfático. Este edema linfático, la linfa lleva agua, pero también lleva proteínas. Entonces, si esto no se trata, esta proteína puede endurecerse, generar un edema duro, molesto, y entonces aumentar pesadez, aumentar la sintomatología que la paciente ya tenía de por sí. Además de la deficiencia que esto supone a nivel del sistema inmunitario, porque el sistema linfático es parte del sistema inmunitario, entonces también la calidad de vida de la paciente, los riesgos que puede tener para sufrir infecciones, pues también empeoran. Bueno, y esto es todo sobre los grados o tipos de lipedema. Espero que os haya resultado de utilidad. Si os ha interesado, dadle like, suscribíos y activad la campanita para no perderos próximos vídeos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.